Soy Juan Carlos Briñardello, soy gerente general de Vitícola SAC, soy productor y exportador de uva de mesa y les doy la bienvenida a Ciagro. Habiendo ya hablado acerca de los patrones y sus características, ahora vamos a pasar a hablar acerca de cómo se seleccionan los patrones y cómo se hace lo que yo llamo una selección integrada de patrones para la vid. En el proceso de selección de patrones, quiero empezar por nombrar cuáles son los principales errores que se cometen en el proceso de selección de los mismos. El primero es creer que porque se está protegido contra la filoxera, se han solucionado todos los problemas que pudiesen haber. Es el principal error. La filoxera es quizás el motivo principal por el cual utilizamos patrones en la viticultura del mundo, pero ciertamente no es el único motivo por el cual necesitamos utilizar patrones. Es más, podrían haber casos excepcionales en lugares del Perú o en determinados lugares del mundo. Chile es un buen ejemplo en donde no existen filoxera. Entonces uno en principio no tendría que utilizar patrones por filoxera porque es una plaga que no está presente. Segundo error muy común es creer que existen patrones buenos y patrones malos. No existe tal cosa como patrones buenos y malos. Simplemente existen patrones que se ajustan mejor y son más apropiados para determinadas circunstancias y otros patrones que son mejores para otras circunstancias. Si usted utiliza el patrón adecuado para sus circunstancias y su realidad, entonces ese será un buen patrón. Si usted hace una selección equivocada, entonces será un mal patrón. Pero no es que el patrón sea intrínsecamente malo, sino lo que usted ha hecho es una mala selección del patrón. El tercer error que se comete en el proceso de selección de patrones es creer que existe un patrón que es el más apropiado para una variedad, indistintamente de los demás factores o elementos que puedan intervenir. Lo más común es que uno visita a un vecino o a otro vecino o viaja a otra parte del mundo y ve una viña de una determinada variedad muy buena, con muy buenas características, y muchas veces se comete el error de establecer una relación directa aislando todos los demás factores entre la variedad y el patrón. Y porque ha visto en repetidas oportunidades que ese patrón con esa variedad camina bien, se comete el error de asumir que siempre esa combinación va a ser la mejor. Y eso es un gran error porque, como vamos a hablar más adelante, la interacción entre el patrón y la variedad es solamente uno de los elementos que debe ser tomado en consideración. Existen otros elementos que podrían hacer que esa combinación en determinadas circunstancias no funcione bien. El cuarto error que se comete es pensar que puede existir un patrón de uso universal, que hay un patrón de que es el mejor y que todo el mundo lo puede utilizar porque para mí es el que mejor funcionó. Y como tal, si para mí funcionó bien, entonces muchas veces equivocadamente se asume que los demás también podrían utilizarlo. Vamos a ver más adelante que hay que hacer un análisis pormenorizado y lo que puede ser utilizado, lo que puede ser el mejor patrón para una situación, ciertamente no sería un buen patrón para otra situación. El quinto error es el no entender que los patrones son plantas con características específicas para situaciones específicas. Como tal, el patrón que puede tener una mejor performance bajo una determinada circunstancia puede no repetir esa performance en otra situación, en otro medio, en el cual la situación y las características del medio cambian. Entonces, ¿cómo es que se debe hacer para seleccionar un patrón? Para poder hacer una selección correcta de un patrón, se debe entender y tener muy claro los siguientes dos conceptos. El primero es que consiste en un proceso de integración de variables. No escogemos un patrón solamente por un motivo. Existen varios motivos, varios elementos que entran en juego y que determinan cuál es el patrón más apropiado para una determinada condición. El segundo concepto que se debe tener claro es que el objetivo de los patrones es solucionar un problema, o real o potencial. Y este problema puede ser biótico o abiótico. Y asimismo queremos solucionar este problema logrando un vigor óptimo para las plantas. No queremos una situación de plantas sobrevigorizadas o de plantas con muy poco vigor. Las tres principales variables que intervienen en el proceso de selección de patrones son la variedad, la plaga y el suelo. Estos tres elementos los muestro en este gráfico en un triángulo muy similar al triángulo que se utiliza en patología, en el cual se dice que para que una enfermedad se pueda desarrollar se necesita de el patógeno, el huésped y la condición.
Siguiendo ese concepto, introduzco este triángulo en el cual muestro la variedad, la plaga y el suelo, y es a través de la integración de estas tres variables en que vamos a poder llegar a escoger el patrón más adecuado para su condición. Es indispensable tomar en consideración los tres elementos. Si solamente toma dos de ellos, hará un análisis equivocado. Es muy lamentable que en muchos casos se tome solamente uno de esos elementos como criterio de selección. Pasemos a analizar cada una de estas variables de forma independiente. Empecemos hablando acerca de la variedad. Cuando hablo de la variedad, estoy englobando en una sola palabra la variedad que corresponde tanto a la variedad de uva, de mesa o de vino o la vitis vinífera que usted vaya a producir, como a la posible variedad de patrón que usted vaya a escoger. Cuando analizamos la variedad, sea de la especie de vid que queremos producir o del patrón, lo primero que analizamos y lo más importante es el vigor de dicha variedad. El vigor está determinado por las características genéticas, sea de la variedad o sea del patrón. Y básicamente lo que en viticultura queremos lograr es un vigor balanceado. No queremos plantas excesivamente vigorosas ni queremos plantas poco vigorosas. En ese sentido, y de forma arbitraria y para facilitar las cosas, el vigor lo clasificamos como bajo, medio, alto o muy alto. Y esto a su vez se aplica, como ya dije anteriormente, para la variedad de uva como para el patrón. El objetivo es buscar una combinación de un vigor intermedio a alto de repente. Y lo que queremos evitar son combinaciones de variedades de uva con patrones que ambos sean muy poco vigorosos, o a su vez tratar en lo posible de evitar condiciones de variedades muy vigorosas con patrones muy vigorosos, porque el resultado va a ser una planta demasiado vigorosa. Simplemente para dar algunos ejemplos, dado que hoy en día existen muchísimas variedades de uva de mesa, muestro esta pequeña tabla en la cual muestro algunas de las variedades más conocidas en nuestro medio, como son Flame, Superior, Thompson, Red Globe o Uva Italia. Y a estas les doy una clasificación en función al vigor que naturalmente tienen, asumiendo que todas las ponemos bajo las mismas condiciones. Entonces podríamos decir que Flame y Superior son variedades de vigor muy alto. Probablemente Crimson sea incluso un poco más vigorosa que estas variedades. Podríamos calificar a Thompson como de un vigor un poco menor y lo podríamos calificar como alto, Red Globe como medio, Uva Italia como bajo. Entonces comento esto y lo muestro simplemente como de carácter referencial. Ciertamente podrían haber situaciones en las cuales una variedad de vigor medio podría ser más vigorosa que una variedad de vigor alto en otras condiciones, porque esa variedad de vigor alto podría estar siendo verse afectada por una serie de características del suelo, de plagas, etcétera, etcétera, que afectarían el crecimiento y desarrollo. Pero una condición en la cual la cancha está nivelada para todas y bajo unas mismas condiciones, la genética va a ser la que determine que unas sean más vigorosas y otras menos vigorosas. Ahora muestro una tabla en la cual ordeno los patrones de acuerdo al vigor. Como pueden ver en esta tabla, Salt Creek y Ruggeri son claramente los patrones más vigorosos. Muy probablemente también podríamos incluir ahí a Dog Ridge. No lo he puesto simplemente porque no es muy comúnmente usado. Después tenemos un grupo que yo calificaría como alto, que están Paulsen, Freedom, Harmony, Richter 110 y Richter 99. A su vez, estos los he tratado de ir ordenando, de mayor vigor a menor vigor dentro de una misma clasificación. Los de vigor medio, tenemos al grupo de los Teleki particularmente, y tenemos al 5BB, al SO4, al 3309, 5C, 101-14. Y de vigor bajo al 1616C. En esta fotografía busco mostrar el efecto que pueden tener los patrones sobre la uva de mesa. Esta foto, tomada en California, muestra dos patrones muy nuevos de reciente introducción, de los cuales hablaremos más adelante, el RS9 y el RS3. Ambas plantas son de la misma variedad, regadas de la misma manera en el mismo suelo, han sido podadas al mismo tiempo, y como ustedes pueden ver, a mi derecha, el RS3
cuánto más vigor tienen esas plantas que la línea a mi izquierda, el RS9. Y ese efecto y esa enorme diferencia es simplemente inducida por las características genéticas del patrón. Es una situación un tanto extrema, pero la utilizo para mostrar y graficar el enorme efecto que pueden tener los patrones en el vigor final de la plantación. Pasemos ahora a hablar acerca del suelo. Lo primero que se debe evaluar con respecto al suelo es el potencial del suelo. El potencial del suelo está determinado por sus características físicas y químicas. Los suelos profundos, fértiles, con buen drenaje, son suelos de mayor potencial. Por lo tanto, son suelos que inducirán un mayor vigor en las plantas, sean estas plantas de vid o cualquier otro cultivo. Suelos superficiales de baja fertilidad, de baja capacidad de intercambio catiónico, son los suelos que menos inducirán en las plantas y por lo tanto las plantas van a crecer menos. Esto es algo muy fácil de ver. Uno camina por un campo y puede ver que el campo está todo siendo regado por igual, está todo siendo fertilizado por igual y en unas zonas las plantas crecen más y en las otras plantas crecen menos. Y esto simplemente es producto del potencial del suelo. Ciertamente se pueden tomar medidas compensatorias para corregir aquellas deficiencias que pudiesen haber, pero dejando eso de lado y simplemente si asumimos una condición ceteris paribus en la cual la única variable es el suelo, los suelos de mayor potencial van a inducir un mayor vigor y los suelos de menor potencial van a inducir un menor vigor en las plantas, sean, como dije anteriormente, plantas de vid o cualquier otra planta. El segundo elemento en importancia a tomar en consideración en un suelo es la cantidad de sales presentes en el suelo y la capacidad por parte del productor de poder lavar estas sales antes de plantar. A continuación muestro un gráfico de un trabajo realizado en Australia y publicado en el año 2004 por los investigadores T. and Burrows, en el cual hicieron un análisis acerca de la sensibilidad a las sales por parte de diferentes patrones. Como ustedes pueden ver, se ordenan de menor tolerancia a mayor tolerancia. Y resultó que el patrón más tolerante a las sales, de acuerdo a este análisis, fue Paulsen 1103, el cual tiene un punto de inflexión, y por punto de inflexión quiero decir, como lo vamos a ver en un gráfico más adelante, es el punto a partir del cual la biomasa disminuye o el vigor disminuye. Entonces Paulsen tiene un punto de inflexión de 5.6 decisiemens por metro. Dentro de lo que llaman moderadamente tolerante, tenemos a Ramsey o Salt Creek, MGT 101.14, Ruggeri 140 y Schwartzman con un valor de 3.3. Y menor que eso están los otros patrones con diferentes valores y diferentes puntos en los cuales el vigor empieza a decaer a partir de que la salinidad llega a un determinado umbral o lo supera. Entonces este gráfico nos puede ser de mucha utilidad para escoger el patrón dependiendo de las características, la salinidad que puede presentar el suelo. El criterio o concepto de selección con respecto al suelo es el mismo que se utiliza con las variedades. Se debe buscar una combinación que dé un vigor intermedio. En suelos con alto potencial que inducen alto vigor en las plantas, se debe procurar utilizar patrones que induzcan un vigor moderado. Si los suelos son pobres, de bajo potencial, en ese caso va a ser recomendable utilizar patrones que induzcan mayor vigor, de tal manera que buscamos un principio de compensación. Si el suelo tiene un alto potencial, hacemos lo posible por escoger variedades de patrones que reduzcan de alguna manera o no induzcan tanto vigor o reduzcan el vigor de la variedad. Y viceversa, si el suelo es poco fértil, entonces vamos a escoger patrones de mayor fertilidad para compensar esa falta de fertilidad y de capacidad de parte del suelo para inducir un mayor vigor en las plantas. Con respecto a la salinidad, en términos generales y como regla general, si un suelo está por encima de 4 milimos al momento de la plantación, lo cual quiere decir que si es que había más y usted ha podido lavar las sales, es después de haber lavado las sales, la conductividad que nos encontramos, si el suelo está por encima de 4 milimos, usted debe utilizar patrones que deben de ser tolerantes a las sales.
Esta es una regla de términos generales porque, como hemos visto en el gráfico anterior, hay algunos patrones que van a poder tolerar más de 4 milimols, otros menos, y usted debe de ajustar la selección del patrón de acuerdo a la conductividad del suelo o la cantidad de sales que hay en el suelo. Si la conductividad eléctrica del agua es mayor a 1 milimols, usted debe utilizar patrones tolerantes a las sales. Es diferente la conductividad eléctrica del suelo de la conductividad eléctrica del agua. Es mucho más grave y mucho más complicado el manejar la conductividad eléctrica del agua o el contenido de sales en el agua, porque las sales en el agua van a tender a acumularse en el suelo y usted no puede lavar las sales del agua. Sí puede lavar las sales del suelo, o en unos casos con mayor o menor facilidad, pero no puede lavar las sales del agua. Entonces, como regla general, si la conductividad es mayor a 1, es recomendable utilizar patrones que sean tolerantes a las sales. Los patrones tolerantes a las sales, como hemos visto anteriormente, y esto varía quizás los criterios ligeramente de acuerdo a la literatura, pero ya hemos hablado de ellos, Paulsen, Ramsey o Salt Creek, etcétera, etcétera, de acuerdo al cuadro que hemos visto anteriormente. Existen diversas plagas que afectan el cultivo de la vid. Los patrones lo que buscan es contrarrestar aquellas plagas que pudiesen afectar el sistema radicular. De las múltiples plagas que existen, ciertamente los patrones no pueden controlarlas todas, pero las principales van a ser la filoxera y los nematodos. La filoxera es un insecto nativo del norte de los Estados Unidos, de la familia de los áfidos, que a finales del siglo XIX, cuando se llevaron plantas de Norteamérica a Europa, fue introducida en Europa y después de forma gradual fue introducida en la mayor parte de países del mundo. Al Perú llegó por Tacna a principios del siglo XX y después se fue diseminando. Es una plaga que afecta a las raíces y que no mata directamente a las plantas, sino es que en el proceso de alimentarse de las raíces abre heridas y esas heridas se convierten en puertas de entrada para infecciones secundarias de hongos o bacterias, que son las que posteriormente acaban matando las plantaciones. Es muy difícil controlar la filoxera, de la misma manera que es muy difícil controlar la mayor parte de las plagas que viven por debajo de la superficie dentro del suelo. Es difícil tener acceso a ellas. Y era particularmente difícil hacerlo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, la forma como se solucionó el problema fue a través de la introducción de patrones resistentes a la filoxera, como lo hemos mencionado anteriormente. La filoxera ciertamente es un problema. Una vez que uno utiliza patrones y si ha hecho la selección correcta, este problema deja de existir y es importante que las personas no tiendan a subestimarlo y de repente cometer el error de plantar plantas a pie franco, porque eso sería un gravísimo error. Entonces hay que tener presente que la filoxera es un problema. La filoxera no es igual de problemática en todas partes del mundo. En zonas donde los climas son fríos, la filoxera es mucho más agresiva y es letal. Y en zonas donde los climas son más cálidos, como podría ser la costa del Perú y diversas otras partes del mundo, el norte de África, etcétera, etcétera, es lo que podríamos denominarla subletal, en el sentido de que las plantas hasta cierto punto y dependiendo del tipo de suelo pueden, con un cierto nivel de daño, que en unos casos puede ser aceptable y en otros no, pueden coexistir con la filoxera. La severidad de la filoxera no solamente está determinada en función al clima, sino también está determinada en función al tipo de suelos. En terrenos muy arenosos, la filoxera normalmente no es un problema y las plantas pueden coexistir con la filoxera porque por las características del terreno y posiblemente por la incapacidad de formarse grietas y del insecto de llegar a las raíces, no le ocasionan mayor daño a las plantas a nivel radicular. Sin embargo, cuando los terrenos son pesados y cuanto más pesados son los terrenos, la filoxera es mucho más agresiva y llega con mucho mayor facilidad, presumiblemente a través de rajaduras y microrajaduras que se producen en el suelo, a las raíces. A su vez son suelos mucho más retentivos y van a ser condiciones de más agua, menos oxígeno,
y que son condiciones más favorables para infecciones secundarias que se van a producir después del ataque de la filoxera. Todos los patrones que se utilizan comercialmente el día de hoy son resistentes a la filoxera. Puede haber discusión respecto a que unos son más resistentes, otros menos resistentes, pero todos son resistentes a la filoxera. Solamente se cuestiona como de una resistencia moderada los del grupo Champigny, particularmente Harmony, pero eso es gravitante en zonas frías, más no en zonas cálidas, porque como mencioné anteriormente, en zonas cálidas la filoxera tiende a ser un tanto menos agresiva y va a ser mucho menos problemático aún si es que se producen en terrenos arenosos. Con respecto a los nemátodos, debo de mencionar que existe una serie de referencias en la literatura, a veces vagas e incluso hasta contradictorias, referente a la resistencia de diferentes patrones a los nemátodos. Y eso se debe básicamente a dos motivos. Número uno, al hecho de que no es fácil determinar la resistencia de los patrones a los nemátodos. Existen lo que se llaman nemátodos patogénicos y nemátodos no patogénicos. Los patogénicos son los que causan daño y reducen el vigor de las plantas y por lo tanto reducen la productividad. Los no patogénicos son los que pueden estar presentes pero que no causan daño a la plantación. Y en segundo lugar, la palabra nemátodos engloba a diversas especies y géneros muy diferentes que hace que determinados patrones podrían mostrar resistencia a unos nemátodos pero no a otros. Entonces realmente es un error hablar acerca de resistencia a nemátodos como si un patrón pudiese ser resistente a todos o no resistente a ninguno, cuando la verdad es que muchos patrones pueden mostrar diferentes niveles de resistencia a uno y susceptibilidad a otros. Los nemátodos son un problema que tiende a ser subestimado en el mundo entero y me daría la impresión que en el Perú de forma particular. Normalmente las plagas que no se ven tienden a ser subestimadas y los nemátodos, por vivir debajo de la superficie y no verlos, en muchos casos no causar un daño directo, sino más bien un daño indirecto. Normalmente los nemátodos no matan las plantas, sino simplemente las debilitan. Todas estas condiciones y características hacen que sea muchas veces difícil evaluarlos. Por otro lado, no podemos ver los nemátodos a simple vista, entonces eso contribuye en la dificultad de poder entender el daño que pudiesen estar causando o no causando y la identificación a su vez no es sencilla, es necesario hacerlo a través de un laboratorio especializado con nematólogos para poder identificar las especies y entender de qué se trata. Sin embargo, en el Perú, por el clima cálido, la ausencia de inviernos marcados, los nemátodos son sumamente problemáticos. Los biotipos del nemátodo del nudo, las diferentes especies del género Melodigine, son muy comunes en la costa del Perú. Hay diferentes tipos y hay muchos más de los que hay en otras partes del mundo. Por lo tanto, en el Perú, las consideraciones respecto a nemátodos, si bien no aplican necesariamente al 100% de los casos, porque afortunadamente tenemos muchos terrenos vírgenes, en los cuales por la ausencia de plantas naturales, nativas, la ausencia de lluvias y por ser vírgenes y no haber sido trabajados, en ese tipo de suelos en principio no deberíamos de encontrar nemátodos, si es que vamos a estar utilizando aguas de pozos. Ciertamente el Perú, si bien por un lado se presta a tener condiciones muy favorables para el desarrollo de los nemátodos, también la costa del Perú se presta para encontrar condiciones en las cuales uno no debería de tener problemas con nemátodos si es que toma las medidas y las precauciones debidas. Los únicos patrones con una alta resistencia a los nemátodos son los del grupo Champigny. Tenemos a Harmony, Freedom, Salt Creek, 1616C y 10114. Los demás patrones presentan niveles que varían de moderado a susceptible. En muchos de estos casos eso no es suficiente para las condiciones de costa peruana en donde los nemátodos son tremendamente agresivos. Hay algunos patrones que tienen mayores niveles de susceptibilidad a los nemátodos que incluso a la propia vid a pie franco. El orden de resistencia a los nemátodos no es absoluto, hay diferentes interpretaciones de acuerdo a diferentes nematólogos. Entonces a continuación muestro dos órdenes que si bien no varían radicalmente, sí muestran
diferencias de acuerdo al especialista con el cual se consulte y de acuerdo a los resultados que puede haber tenido en sus investigaciones. Entonces, por ejemplo, hace algunos años para atrás hice la consulta con el doctor Andrew Walker de la Universidad de California, Davis, que trabaja mucho en desarrollo de patrones y buscando resistencias a nematodos. Y el orden que ustedes pueden ver en el gráfico que se muestra es el orden de mayor a menor que él le asigna a los patrones como resistencia a los nematodos en términos generales, porque como he mencionado anteriormente, esto puede variar de acuerdo a la especie y al género de nemato. A su vez, se hizo la consulta con el doctor Michael McHenry, nematólogo ya retirado de la Universidad de California, Riverside, y la forma como él clasifica y ordena los patrones varía ligeramente respecto al Dr. Walker, porque probablemente en su trabajo y en su experiencia ha visto diferentes resultados por motivos quizás vinculados a diferentes condiciones medioambientales, diferentes tipos de nematodos, etcétera, etcétera. Entonces, con esto lo que busco mostrar es de que, digamos, no es un tema 100% claro y que puede haber ligeras variaciones, pero quiero recalcar el hecho que son ligeras porque en términos generales yo diría que en alrededor de un 85% tiende a coincidir entre ambos, que son dos autoridades a nivel mundial en lo que es referente a patrones y nematodos y la resistencia que pueden tener los patrones de la vida a los nematodos. Ese gráfico muestra las diferencias en la respuesta de diferentes patrones a un nematodo en particular, que es el Siphinema Index. Entonces ya en este caso entramos al análisis pormenorizado de un nematodo en particular. Como pueden ver en este caso, cuanto mayor la barra sea más alta, quiere decir que ha encontrado más nemátodos por gramo de suelo del bulbo radicular de las plantas que estaban en dichos patrones. Entonces, como pueden ver en este caso, se muestra Freedom y Harmony como los que tendrían mayor resistencia a estos nematodos porque los niveles de población que se han encontrado han sido los más bajos. Y Paulsen 1103 y Teleki digamos, son los más altos, y después hay una serie de otros patrones a nivel intermedio. Adicionalmente a las tres variables que hemos mencionado anteriormente, creo que vale la pena mencionar algunas consideraciones secundarias que en algunos casos pueden tomar mayor o menor relevancia en el proceso de selección de patrones. El clima ciertamente juega un rol importante. El contenido de carbonato de calcio en el suelo puede jugar un papel muy importante. La condición del suelo, la capacidad de drenaje, si son suelos húmedos o no son suelos húmedos, posibles hongos en el suelo, virus que pudiesen haber y ser transmitidos o bien por el patrón o bien por la variedad de uva de mesa, o de repente estar presentes en el suelo, porque existen algunos nemátodos que son vectores de estos patrones y si ha habido una plantación ahí anteriormente podrían estar presentes en el suelo de forma endémica. La posible falta de agua, en caso de alguna sequía o algún tipo de problema, el pH del suelo, deficiencias o excesos de algunos nutrientes, el sistema de conducción que se va a utilizar. Algunos sistemas de conducción se prestan a un mayor crecimiento y expansión vegetativa, otros menos. Y finalmente, lo pongo en letras mayúsculas, la filosofía de trabajo. Y con esto lo que quiero decir es que diferentes productores tienen diferentes filosofías de trabajo. Y hay algunos que, por dar un ejemplo, son usan muchísimo guano o usan muchísimos fertilizantes y usan más agua de la necesaria. Y quieren solamente plantar en condiciones donde los terrenos sean, digamos, muy fértiles. Entonces, podrían haber una serie de condiciones en la forma como usted trabaja que van a inducir a que la plantación tenga más vigor. Y, por otro lado, podrían haber productores de que tienen una filosofía de trabajo y en su filosofía de trabajo las plantas van a tender a tener menos vigor. Si usted es consciente de cuál es su filosofía de trabajo, debe tomar esto en consideración al momento de escoger el patrón. Porque si por su forma de trabajar usted tiende a inducir mucho vigor en sus plantaciones, sería conveniente que escoja un patrón, digamos, de menos vigor. Y en
y lo opuesto en una situación contraria. Entonces, si bien estas las nombro como consideraciones secundarias, porque ciertamente no aplican a todos los casos, en determinados casos sí podrían tomar particular relevancia.